A mediados de la Primera Guerra Mundial, Zúrich era el refugio de innumerables personajes irregulares. Había artistas, literatos y poetas, aterrizados allí por los motivos más diversos. Tzara y Janko, sorprendidos por la declaración de guerra de Rumania, su patria, se vieron obligados a permanecer en Zúrich, donde ya se hallaban por motivos de estudio. Arp había ido allí para ver a su madre. Hugo Ball, anteriormente enrolado en el ejército alemán, había elegido Suiza porque no tenía ninguna intención de seguir vistiendo el uniforme. Huelsenbeck, declarado inútil, había abandonado a Alemania para ir a Zúrich, ya que no quería convertirse en una víctima del conflicto. Fueron estos hombres los que dieron vida al Cabaret Voltaire, donde nació en 1916 el dadaísmo. Al tratar de explicar las razones de este venturoso nacimiento, Tristan Tzara, en una entrevista concedida a la radio francesa en 1950, declaraba: "Para comprender cómo nació Dada, es necesario imaginarse, de una parte, el estado de ánimo de un grupo de jóvenes en aquella especie de prisión que era Suiza en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y de otra, el nivel intelectual del arte y de la literatura de aquella época. La guerra ciertamente acabó, pero más tarde vimos otras. Todo ello cayó en ese semiolvido que la costumbre llama historia, pero hacia 1916-17, la guerra parecía que no iba a terminar nunca. Es más, de lejos, y tanto para mí como para mis amigos, adquiría proporciones falseadas por una perspectiva demasiado amplia. De ahí el disgusto y la rebelión. Estábamos resueltamente contra la guerra. Sabíamos que solo se podía suprimir la guerra extirpando sus raíces. La impaciencia de vivir era grande. El disgusto se hacía extensivo a todas las formas de civilización llamada moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo superan largamente los valores estéticos. Dada nació de una rebelión que entonces era común a todos los jóvenes, una rebelión que exigía una adhesión completa del individuo a las necesidades de su naturaleza, sin consideraciones para con la historia, la lógica, la moral común, el honor, la patria, la familia, el arte, la religión, la libertad, la fraternidad y otras tantas nociones correspondientes a necesidades humanas, pero de las cuales no subsistían más que esqueléticos convencionalismos, porque habían sido vaciadas de su contenido inicial. La frase de Descartes, "No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otros hombres", la habíamos puesto como cabecera de una de nuestras publicaciones. Significaba que queríamos mirar el mundo con ojos nuevos y que queríamos reconsiderar y poner en tela de juicio la base misma de las nociones que nos habían sido impuestas por nuestros padres y probar su justeza. Acerca del origen del nombre Dada, Hans Arp cuenta que Tristan Tzara encontró la palabra Dada el 8 de febrero de 1916 a las 6 de la tarde en un diccionario Larousse. Así pues, Dada es antiartístico, antiliterario y antipoético. Su voluntad de destrucción tiene un blanco parecido, que es, en parte, el mismo blanco del expresionismo, pero sus medios son bastante más radicales. Dada está contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra la universal en general. Propugna, en cambio, la desenfadada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen que sí y el sí donde los demás dicen no. Defiende la anarquía contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por tanto, en su rigor negativo también está contra el modernismo, es decir, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo, acusándolos en última instancia de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o está a punto de serlo, y de ser nuevos puntos de cristalización del espíritu, el cual nunca debe ser aprisionado en la camisa de fuerza de una regla, aunque sea nueva y distinta, sino que siempre debe estar libre, disponible y suelto en el continuo movimiento de sí mismo, en la continua invención de su propia existencia.
Ninguna esclavitud, ni siquiera la esclavitud de Dada sobre Dada. En cada momento, para vivir, Dada debe destruir a Dada. No existe una libertad establecida para siempre, sino un incesante dinamismo de la libertad, en la que ésta vive negándose continuamente a sí misma. Y es así como un grupo de intelectuales crearon el movimiento más subversivo de la historia del arte, cuya praxis sería un cuchillo sin mango cuya hoja se ha perdido.